cíclicos que se van a producir desde la pubertad hasta que se produzca la menopausia o el climaterio. Se van a producir periódicamente y regularmente en una mujer, en el organismo de la mujer mensualmente. En este proceso van a estar involucradas muchas estructuras. Dentro de ellas vamos a hablar de estructuras superiores como el hipotálamo y la hipófisis, que finalmente van a tener lugar la acción final a nivel del ovario con la ovulación. La ovulación va a ocurrir como promedio cada 28 días según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Se estima que como promedio puede ir entre los 21 y los 35 días y se considera que es un ciclo regular o normal. Pueden existir ciclos donde no se produzca la ovulación, sin embargo sí hay periodo menstrual. Vamos a hablar de estos ciclos como ciclos anovulatorios que se pueden producir en las adolescentes que recién están regulando su ciclo menstrual, en la pubertad, en la menopausia y en las pacientes que acaban de tener un hijo en el posparto. Esta parte de la anatomía es lo que ahorita acabamos de ver. Vamos a ver desde la parte de abajo, vemos a los labios mayores, los labios menores. Vamos ingresando, tenemos a la cavidad vaginal, más arriba al cérvix uterino, finalmente el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Y sus relaciones, anteriormente está la vejiga y posteriormente está el recto. Viéndolo ya de la parte más central, vamos a ver al útero como tal, que va a estar, vemos a la cavidad vaginal, el cérvix, el cuerpo del útero, el útero como tal, las trompas de falopio con cada una de sus porciones, la porción uterina o intersticial que está relacionada con el útero, el istmo que es la porción más adelgazada, la ampolla que es donde se va a producir la fecundación, las fimbrias o el infundíbulo que van a estar en contacto directo con el ovario. Entonces todo lo que ahorita hemos acabado de hablar. Esta es la parte de histología donde vemos las capas del útero. Vemos que externamente está formado por una serosa o adventicia. La parte media, que es la parte más gruesa, va a estar formada por el miometrio, que es la capa muscular. Y finalmente la capa interna, que es el endometrio. El endometrio que lo vamos a dividir en dos capas, una capa basal y una capa funcional. La capa funcional a su vez la podemos dividir en dos estratos, un estrato esponjoso y un estrato compacto. La capa basal es la que nos va a servir de molde mes tras mes para volver a regenerar a la capa funcional. La capa funcional es la que se va a descamar y va a producir la menstruación. Entonces ustedes ven aquí, es como que ha caído toda la capa funcional y se ha producido el sangrado. Eso es lo que ocurre mes tras mes. Sin embargo, la capa basal es la que permanece intacta y es la que nos va a ayudar a regenerar la capa funcional. Histológicamente el ovario también hemos visto que va a estar formada por dos capas, o lo podemos dividir en dos capas, pero la parte externa va a estar formada por un epitelio cúbico simple, que serían las células rosadas que ven ustedes alrededor del ovario. En medio de estas células y el tejido fibroso interno va a estar la túnica albuginea, que está formada por tejido conjuntivo denso, que es esta membranita blanquecina que ustedes logran ver después de las células rosadas. Esa es la túnica albuginea. Y finalmente tenemos a la corteza, que hemos dicho que va a tener a los folículos en diferentes estados de maduración. Esa es la corteza ovárica. Y todo lo rosado que ven ustedes ahí adentro es la médula, que va a estar formada por tejido conjuntivo, fibroelástico y los vasos sanguíneos y nervios. Ya, no sé si vamos a alcanzar a describir esta diapositiva porque es un poquito larga. De esta diapositiva, más que la parte de arriba, quiero que vean la parte de abajo, porque eso es lo que necesito que entiendan. Hay algo que se llama foliculogénesis y es lo que hemos estado hablando hasta ahora, de que existen los folículos dentro de la mujer en diferentes estados de maduración. ¿No ven? Hemos estado repitiendo eso.
Entonces vamos a ir viendo cómo se va produciendo la maduración de los folículos. Primero vamos a encontrarlo como folículo primordial. Este folículo primordial va a estar formado por una sola capa de células de la granulosa. Las células rosaditas son las células de la granulosa. Todo esto que ustedes ven aquí es las células de la granulosa. Esto de aquí adentro es el ovocito primario. Entonces, cuando ustedes vean solo una capa de células de la granulosa más el ovocito primario, vamos a decir que es el folículo primordial. A medida que este siga madurando, va a adquirir mayores capas de células de la granulosa y también va a aumentar su formación con estas células verdes que ustedes ven aquí, que son las células de la teca. Existen células de la teca interna y de la teca externa, que van a estar más relacionadas con un tipo de hormona que es la hormona luteinizante, ¿ya? Y en este caso, cuando ya están formadas por más células de la granulosa y ya aparecen las células de la teca, vamos a decir que se trata del folículo primario. Continúa la maduración y estas células de la granulosa, por estímulo de la FSH, que es la hormona folículo estimulante, van a empezar a liberar líquido folicular en medio de las células de la granulosa. A esto vamos a denominar como folículo secundario o antral, porque se van a empezar a formar antros de líquido, ¿ya? Esto continúa su maduración y finalmente se va a separar las capas de la célula de la granulosa en dos. ¿Ya? A esto vamos a denominar el folículo terciario o de grado. Este es el folículo que se va a liberar para la ovulación, el que logra alcanzar este grado de madurez, que va a estar relacionada tanto por la hormona folículo estimulante como por un pico de la hormona luteinizante. Ya es un poquito complejo, por eso es que quiero que me pregunten si no me están entendiendo para que vuelva a ir y les vuelva a explicar paso a paso. ¿Han entendido más o menos? A ver, aquí esto entiende. Este es el folículo primario que va a estar rodeado solo por una capa de células de la granulosa. Sigue madurando y aparecen las células de la teca, ¿ya? Y aparte este folículo primario ya no solo se va a rodear de una capa de las células de la granulosa, sino por más células de la granulosa. A estas vamos a llamar folículo primario. Cuando ya estas células de la granulosa sean suficientes, van a empezar a liberar líquido por estímulo de la FSH. Y vamos a encontrar antros o un folículo secundario o antral. Vamos a encontrar líquido en medio de las células de la granulosa. Continúa la maduración y estos espacios van a formar un solo espacio, que ya vamos a denominar a esto folículo terciario o de Graf, ¿ya? Va a tener el ovocito primario más las células de la granulosa, que aquí la vamos a denominar corona radiada. Esto que ustedes ven aquí adentro, más estas células de la granulosa, se llama corona radiada. Estas células de la granulosa se siguen uniendo con las células de la granulosa externa, con estas de aquí afuera, por medio de algo que se llama cúmulo o óforo, que es la unión de ambas células de la granulosa. El folículo que logre alcanzar este estado de madurez, o sea, el folículo terciario o de Graf, es el que se ovula, ¿ya? Por un pico que se va a producir de la hormona luteinizante, se libera el folículo y el resto que queda, este resto que está quedando del folículo, se va a convertir en el cuerpo amarillo, que ahorita ya les voy a explicar cuál es la función de este cuerpo amarillo, ¿ya? Y este ovocito es el que va a viajar a la ampolla para ir a encontrarse con el espermatozoide y fecundarse, ¿ya? ¿Algo más claro? Sí. Ya. Si no, les vuelvo a explicar la otra clase, ya es 8 y 2 y el doctor va a llegar.